buenas tardes. El proyecto Palabras Viajeras, la Biblioteca Nacional y Colegio Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud le dan la más cordial bienvenida al ciclo de recitales, conversatorios bilingües, Palabras Viajeras. Este proyecto es liderado por la escritora y actriz Arabella Salaverry y la profesora y editora María Ruff. Y en él participan destacadas mujeres poetas costarricenses y académicos de universidades norteamericanas, quienes tradujeron la obra de las poetas. En esta tarde tenemos el gusto de presentar el tercer recital con la participación de Alejandra Solórzano, Magda Zavala, Valeria Varas y la traductora Janet Engold. Agradecemos a las poetas y traductoras participantes, a las personas que han colaborado con el proyecto, con la difusión, y a Carolina Royce y Flor Quesada que nos están ayudando con la transmisión. Y por supuesto a todos ustedes que nos honran con su presencia esta tarde. Encantados de tener a personas fuera de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida también. A continuación, presentaré a las dos personas que han hecho posible que este proyecto se esté llevando a cabo. Arabella Salaverry, escritora, actriz, gestora cultural, Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en las ramas de cuento y poesía, 2016-2019. Se forma en diversos países latinoamericanos en filología y artes dramáticas. Invitada en encuentros internacionales de escritores y traducida a múltiples idiomas. Ha publicado 9 poemarios, 2 novelas y 2 libros de cuentos y participado en cerca de 40 montajes. Trabaja en teatro, cine, radio y televisión. Arabella es la editora nacional de la antología bilingüe Mujeres Poetas de Costa Rica y coordinadora general de Palabras Viajeras, el ciclo de recitales conversatorios que nos convoca. María Ruff fue profesora en la Universidad Howard en Washington, D.C. durante 25 años. Ha publicado varios libros bilingües de poesía escrita por mujeres de América Central que han merecido premios internacionales. Es la editora general y coordinadora de traducción de la serie en curso de antologías bilingües de mujeres poetas centroamericanas contemporáneas, del cual el primer tomo es Mujeres Poetas de Costa Rica, 1980-2020, antología bilingüe. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan, mantener los micrófonos y las cámaras apagadas y anotar los comentarios y preguntas en el chat. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Arabella Salaverry. Hola. Buenas tardes, una vez en la complicidad de la poesía, muy feliz de estar aquí con ustedes, honrada de presentar a las poetas que tenemos hoy y además en primerísima instancia mi profundo agradecimiento a doña Laura y a la Biblioteca Nacional por habernos abierto el espacio para poder hacer difusión de todas estas voces que están aquí conjugadas en la antología. Y al proyecto que fue acogido por el Colegio de Costa Rica del Ministerio de Cultura, dirigido el Colegio de Costa Rica por Álvaro Rojas, a quien agradecemos también profundamente el hecho de que se haya matriculado con esta locura, y a la persona que nos hizo, a la cómplice principal, que es la doctora María Ruff, quien trajo la idea y bueno, y gratamente nos embarcó en este proyecto tan hermoso y tan significativo para el país. Realmente para mí es un gusto. Esta nueva edición es el tercer capítulo, nos faltan creo que 8 más, así que desde ya quedan invitadísimos para los que siguen.
Quiero con muchísimo gusto presentar ahora, primero en español y después la doctora María Ruff va a presentar en inglés a las poetas que están participando. Primero tenemos a Alejandra Solórzano, que es escritora y es actriz. Y es interesante porque nos hemos encontrado sin proponérnoslo con varias actrices que también se manifiestan desde la palabra. Eso es un fenómeno que lo dejamos como reto para los académicos porque nos interesa la palabra desde esas dos vertientes. Bueno, Alejandra es escritora, actriz, es profesora de filosofía en la Universidad Nacional de Costa Rica, nacida en Costa Rica justamente, pero su vida ha estado marcada por el exilio y la migración política de sus padres. Ellos son oriundos de Guatemala. Ha vivido en Costa Rica, en Guatemala, en Nicaragua y en México. Su trabajo se ha publicado en las antologías Contra el Rencor del Invierno, 35 de poesía de América Central y el Caribe, Al Centro de la Belleza, Anuario de Poesía de San Diego, California, y Voces de la Poesía Costarricense, El Eco de su Memoria, y autora de los libros Detener la Historia y Todo esto sucederá siempre. Luego participará Magda Zavala, ella es poeta, narradora e investigadora, es filóloga y educadora graduada de la Universidad de Costa Rica, obtuvo una maestría en la Universidad de Lyon, en Francia, y el doctorado en letras de la Universidad de Lovaina-la-Nueva, en Bélgica, donde recibió la más alta distinción. Ha sido promotora, fundadora y presidente de instituciones académicas y literarias, como la revista Ísmica y la Asociación Costarricense de Escritoras. Ha participado en diversos eventos culturales, por ejemplo, el Festival Internacional de Poesía de Zamora en México, el Festival La Isla de los Versos en Cuba, el Festival Internacional de Poesía de Granada, Nicaragua, y el Encuentro de Poetas Iberoamericanas en Extremadura, España. Entre sus libros están Con Manos de Mujer, Antología de Poetas Contemporáneas Centroamericanas, Mujeres en las Literaturas Indígenas y Afrodescendientes en América Central, junto con Consuelo Mesa Márquez, una novela, Desconciertos en un Jardín Tropical, y en poesía Tríptico de las Mareas y Antigua Luna. Y luego nos acompañará la queridísima Valeria Varas. Valeria es antropóloga y diseñadora gráfica, es chileno-costarricense, nacida en Santa María, en Chile. Ha publicado Tradiciones Indígenas Cabécares con Severiano Fernández en Colombia y Costa Rica. Tiene 3 obras de teatro. Seguimos aquí los enlaces con el teatro. Un teatro en el paraíso, está traducida al inglés. Vuelos en la mar, con lecturas dramatizadas en Costa Rica y en Noruega. En este país, el colectivo Oslo Sur hizo versiones radiales y audiovisuales de la obra. Y el monólogo Mi Paulina, que fue puesto en escena por la directora María Bonilla. Ha publicado 7 poemarios en Costa Rica y poemas suyos se encuentran en compilaciones en Costa Rica, México y España. Ha participado en lecturas de poesía en Costa Rica, Chile, Barcelona y Praga, y se ha traducido al checo. Así que esa, en resumidísima presentación, es nuestra querida Valeria. Y Janet Cole. Janet es la traductora de este grupo de poetas, así como de otros. Algunos de estos poemas los ha traducido ella.
Es catedrática emérita de Literatura y Cultura Latinoamericana de la Universidad de New Hampshire. Es autora de varios libros y ensayos sobre literatura de Centroamérica, incluyendo Clementina Suárez, Her Life and Poetry, Clementina Suárez, Su vida y poesía, Culture and Customs of Honduras, Cultura y costumbres de Honduras, y Crónica de una cercanía, escrito sobre literatura hondureña. Recientemente colaboró con la poeta hondureña Ana María Alemán en una colección bilingüe de poesía, One Bridge, Two Voices, un puente, dos voces. Así que estas son las 4 personalidades que nos estarán acompañando hoy. Y le dejo la palabra a mi queridísima María Ruth. Thank you, Arabella. Alejandra Solórzano is a writer, actress, and professor of philosophy at the National University of Costa Rica. Her life is marked by the exile and political migration of her parents, Costa Rica, Nicaragua, Mexico, and the return to Guatemala are things that inhabit much of her poetry. Time, travel, memory, change, and return are some of the themes that weave her poetry to a philosophical sensitivity. Her work has been published in several anthologies, and she's the author of the poetry books To Stop History and All This Will Always Happen. Magda Zavala is a poet, narrator, researcher, philologist, and educator, a graduate of the University of Costa Rica with master's degrees and a doctorate from excellent schools in France and Belgium. She's a cultural promoter, the founder and president of various academic and literary institutions. She's a participant in numerous cultural events, such as poetry festivals. Her published works include With a Woman's Hand, Anthology of Contemporary Central American Women Poets, and Women in Indigenous and Afro-Descendant Literatures of Central America. These are well-known and well-respected works spanning the literature by women in Central America. She has 2 poetry collections, Triptych of Tides and Ancient Moons. Valeria Vargas is a Chilean, Costa Rican anthropologist and graphic designer born in Santa Maria, Chile. She has published Indigenous Cabecar traditions with Severiano Fernandez in Colombia and Costa Rica. And she has 3 plays, one of which was staged in Costa Rica by the director Maria Bonilla, who was here with us on September 21st in a role as a poet. She has published 7 poetry collections in Costa Rica, and her poems are found in compilations in Costa Rica, Mexico, and Spain. Some of her poetry has been translated into the Czech language, and she has a blog spot, Valeria Vargas Palabras, blogspot.com. Taylor Doherty translated Valeria's poems, but she could not be here with us today. And Janet has graciously agreed to read Taylor's translations. And today, representing the 19 translators of this book, who were very proud, very honored to have been able to participate in this collective and important project,
is Janet N. Gold. She translated 6 of the 50 poets in the book. 5 of them are in these recitals. We had 3 on Thursday, and 2 are here with us today. She's a professor emeritus of Latin American literature and culture at the University of New Hampshire, and is the author of several books and essays on literature of Central America, including Clementina Suarez, Her Life and Poetry, Culture and Customs of Honduras, and Chronicles of a Closeness, writings on Honduran literature. She recently collaborated with Honduran poet Ana Maria Aleman on a bilingual collection of poetry, One Bridge, Two Voices, and it has the format of, it's a little hard to see, there you can see it, of the Spanish on one page and English on the other, facing the original and the translation, which I think is one of the best ways to read poetry. And it's a unique book because both of the authors are poets. So Janet writing in English is translated by Ana Maria Aleman. Ana Maria writing in Spanish is translated by Janet. So it really is one bridge into voices. I would like to also mention, if there are any English-only speakers in the audience, use the chat if you want to send us comments or questions. We have not yet gotten any comments or questions in English, but if you send them in English, we will understand them and we will respond in English or bilingual. Por favor, usen ustedes el sistema de chat para enviar comentarios o preguntas que nosotros leemos y al final del programa responderemos. Y ahora tengo el honor de pasar la palabra a Alejandra Solórzano. Bueno, muchas gracias María Arabella, querida compañeras, colegas y al equipo extraordinario de traducción por este maravilloso puente que están abriendo a través de los idiomas para todas nosotras. Para mí es muy significativo este espacio porque siempre he creído, o creo que en eso todas estamos de acuerdo, en que la poesía es pensamiento. Entonces, lo que vamos a tener como resultado no va a ser solo una antología de poesía, ¿no? Va a ser una antología del pensamiento que materializa a través de la metáfora pues, nuestra visión del mundo, nuestro sentir y cómo nos afecta como mujeres diversas que somos. Así que muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. El primer texto se titula Una semilla con alas. Una semilla con alas frente a la irónica sonrisa de la llanura. Sol, mar o la suave curvatura de cera con que enlazaron las plumas para el breve Ícaro. ¿Qué soy?, pregunté. Y el boomerang del vacío golpeó mis manos. La piedra diminuta y última al fondo del océano, que medita inmolada en soledad, el tiempo más preciso de los tiempos, o tal vez resolana sobre el cadáver que abandonó una estrella marina. Noble máquina, ¿qué soy? Y el boomerang del silencio atravesó mi garganta. Entonces pensé que quizá yo fuera el sueño de una fiera llamada Berkeley, mirando pasar la tarde con ociosidad y desprecio, recostada en la sobremesa que una anciana tejió para alegrar la visita de los que no vuelven. ¿Qué soy? El paladar, la manzana, brida, bestia, negro jardín lleno de flores, finita sucesión sobre un cuerpo, jadeo del tiempo que hace el milagro de la infinitud, una falsa exactitud de sentido. ¿Qué soy? ¿Qué entonces? Nada, me responde el vacío, nada, como si la nada fuese nada.
A seed with wings facing the ironic smile of the plain. Sun, sea, or the soft curvature of wax that held together the feathers for the brief flight of Icarus. What am I asked, and the boomerang of the void struck my hands. The last diminutive pebble at the bottom of the ocean that meditates, sacrificed in solitude. The most precise time of all, or perhaps the sun's reflection on the abandoned remains of a sea star. Noble machine? What am I asked, and the boomerang of silence pierced my throat. Then I thought that maybe I was the dream of a wild animal named Berkeley, watching with disdain as the afternoon goes by, idly reclining on the tablecloth of an elderly lady, that an elderly lady wove to brighten the visit of those who don't return. What am I? The palette, the apple, bridal, beast, black garden full of flowers, finite succession on a body, gasp of time that performs the miracle of infinity, a false precision of meaning? What am I? What then? Nothing, the void answers. Nothing, as if nothingness were nothing. Gracias, Janet. El siguiente texto se llama Las aves no se suicidan. En otro mundo posible, la muerte de las aves sobreviene con apariencia de gato, al filo de una rama, la inanición, un desierto para soñar insectos, larvas y semillas. Colisionar sobre el espejismo de una ventana indiferente, perturbadas por ventiscas, desorden de alas disueltas a merced de la anunciación del invierno, cansadas de tiempo, escondidas en el interior de un tronco hasta ser encontradas por masas de hormigas y escarabajos. Cual sea el destino, su muerte, una figura agraciada con suavidad de otoño, espera para acompañar la sombra cristalina de sus cuerpos hacia una leve infinitud. Eso canta un pájaro a su logia, seguro de la ciudad durmiente, mientras le escucho, claro y distinto, apoyada en sigilo tras la ventana del cuarto. Oír el augurio de muerte de los pájaros, el sentido trino de su entidad secreta, de su canto existencial. Enmudezco, sin el deseo de haber hablado. ¿Qué apariencia tendrá mi muerte? Me pregunto, sin logia, sin poseer un canto, justo antes de la madrugada. Birds do not commit suicide. In another possible world, the death of birds pounces like a cat. On the edge of a limb, starvation, a desert to dream of insects, larvae, and seeds. To collide with the mirage of an indifferent window, disoriented by windstorms, disorder of wings dissolved, thanks to the approach of winter. Tired by time, hidden inside the trunk of a tree until found by armies of ants and beetles. Whatever its fate, its death, a figure graced with autumn's softness waits to accompany the clear shadow of their bodies toward a delicate infinity. A bird sings this to its lodge, knowing the city sleeps, while I hear it clear and distinct, leaning quietly by the window of the room. Hearing the death foretold of the birds, the heartfelt trill of their secret being, of their existential song. I fall silent, with no desire to have spoken.
What will my death look like, I wonder, with no lodge, with no song, just before dawn? Gracias, Janet. Para finalizar, voy a leer un texto que se llama Euclides. Una mujer estudia la geometría, la distancia más corta entre un cuerpo y el suyo, el trazo de una paralela con que dos bocas dibujan una conversación al infinito. Mide una a una las formas del temor, la velocidad y la fuerza con la que se hace girar el corazón como un berbiche. Una mujer aferra a su pecho un astrolabio y estudia el sueño como un eje sereno y meditabundo sobre el abismo de una sábana. El tiempo a veces ofrece un insecto bello y desvanecido o cualquier objeto habitable de una cifra sagrada. El misterio es refugio y arpón para la fría desnudez de un cuerpo. Solo un cuerpo se pregunta, un cuerpo reza por el eco, el impacto, el sentido que ocasionó otro cuerpo sobre el suyo. Muchas gracias. Disculpe, doña Ay, Janet. perdón. Empiezo de nuevo. Euclid. A woman studies geometry, the shortest distance between a body and hers. The tracing of a parallel line with which two mouths draw a conversation to infinity. She measures, one by one, the shapes of fear, the speed and the strength that make the heart whirl like a dervish. A woman attaches an astrolabe to her breast and studies sleep, like a serene and pensive axis over the abyss of a bedsheet. Time occasionally offers a beautiful and faded insect or any habitable object of a sacred number. The mystery is refuge and harpoon for the cold nakedness of a body alone. A body asks itself, a body may pray for the echo, the impact, the feeling caused by another body over hers. Hola. Bueno, es una delicia siempre para cualquier poeta escuchar la poesía que está escrito en la dimensión que le da otra lengua y escucharla desde la voz de una poeta, porque tenemos que decirlo también, recordarlo, que nuestra queridísima traductora que está aquí con nosotros hoy es una poeta. Y creo que eso le permite dimensionar en todos sus matices lo que significa el poema. No sé si, me imagino que a ustedes les pasa lo mismo, pero es un verdadero encantamiento escuchar la poesía en otro idioma. Y es una dimensión nueva y una dimensión, yo diría que mayor, es como un salto al vacío. Así que, de nuevo, muchísimas gracias y seguimos entonces. Ahora, con mucho gusto, le damos la palabra a Magda Zavala. Magda, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, felicito a Arabella Salaberry y a María Ruff por esta antología. Sé lo que significa un trabajo de esta naturaleza. A la traductora distinguida Janet Cole, muchísimas gracias también por su trabajo. Agradezco muchísimo y un saludo especial a mis compañeras de lectura
y a la audiencia por acompañarnos esta tarde. Yo envié 3 poemas pertenecientes a distintos poemarios. El primer poema a un poemario dedicado a la ciudad de Antigua, Guatemala, con la que tuve un encuentro amoroso profundo y de suma admiración, del que salió el libro Antigua Luna, publicado en Costa Rica por Letra Maya en el 2017. Es un libro dedicado al presente y al pasado de Antigua Guatemala. Y destaqué de ese pasado a las mujeres que vivieron la conquista. A una de ellas, entonces, este primer poema. La primera. En memoria de María Luisa Chicotencatl, hija de Chicotencal el Viejo, primera esposa por el ritual indígena de Pedro de Alvarado. ¿Por qué los escribidores de los códices blancos jamás notaron mi llanto? Lloré también por Tonatiuh, mi compañero, el hombre que me dio esta vida extraña, la que me acaeció como tempestad, como violencia y como fuego íntimo a la vez. Y él fue no un dios, sino un hombre, puedo jurarlo, un ser como usted y como yo, aunque con todos los atributos del guerrero vencedor, con todo el horror de su lanza. Nunca quise su ansia de conquista. Pronto, lo que tuvo fue más que suficiente. Pero él era de ese modo y yo su esposa, aunque tuvo otras, nada sorprendente para mí, ninguna estorba. Él puso mi casa como debía, me dio placer e hijos y honores suficientes. Él respetó mi palabra insumisa, directa, sin el juego sutil de las damas demasiado católicas y en exceso vestidas. Y así lo amé. Así lo llevo conmigo cada noche entre lágrimas. Aún espero encontrarlo en la región de los descarnados, a donde no existen continentes opuestos. Ni sed de oro, ni ansia de sangre, ni colores de piel, ni hijos bastardos. Tampoco moros y cristianos, indios y blancos, ni crucificados. The first. In memory of Maria Luisa Chicotencatl, daughter of Chicotencatl the Elder, first wife by indigenous ritual of Pedro de Alvarado. Why did the scribes of the white man's codices never mention my tears? I also cried for Tonatiuh, my companion, the man who gave me this strange life that befell me like a storm, with both violence and intimate fire. And he was not a god, but a man. I can testify that he was a being like you and like me, but with all the attributes of the conquering warrior, with all the horror of his spear. I never agreed with his desire for conquest. Soon what he had was more than enough, but that was his way, and I was his wife, although he had others. Not surprising to me, not a problem. He gave me a house, as he should have, gave me pleasure and children
and enough honors. He respected my outspoken directness without the subtle games played by the very Catholic and overdressed ladies. Thus I loved him, thus I carry him with me every night in my tears. I still hope to find him in the realm without flesh, where there are no opposing continents, no thirst for gold, no bloodlust or skin colors or bastard children, not Moors and Christians, Indians and white men, or crucified. El segundo poema se llama Hermanas Mías. Es una versión de Hermanas Mías porque me da a mí un placer especial hacer varias versiones de un solo poema. Incluso tengo un poema en 10 versiones diferentes. Eso le da trabajo a mis colegas. Este poema, entonces, pertenece al poemario inédito Ovaria, dedicado a cada aspecto específicamente femenino en el cuerpo humano y a lo que es específicamente dedicado a la mujer por razones de género y sexo en la vida social. Hermanas mías, porque las rosas son las rosas, las rosas, y nosotras plenamente mujeres, no hay tiempo que nos marchite el sentimiento ni el deseo límpido. Por lo tanto, amigas mías, sensibles y firmes amigas, cantemos nuestro día. Gocemos como nunca cada vez y seamos paso a paso más libres, en verdad libres, por sobre mandatos y doctrinas, autónomas, a pesar de tiranos domésticos y públicos, firmes, desoyendo a las matronas avenidas, cómplices severas, independientes, por sobre el tiempo, gozosas, con la plena libertad del cuerpo, con la magnífica premura de los sentimientos en motín, por sobre los siglos, de las mantillas al lugar del reposo, libres. My sisters, because roses are roses, roses, and we, full and complete women, time cannot dry up our feelings or our pure desires. Therefore, my friends, sensitive and faithful friends, let us raise our voices in song today. Let us enjoy each day as never before. Let us be, step by step, more free, truly free, above commands and doctrines, autonomous, despite domestic and public tyrants, resolute, not listening to the conciliatory matrons, stern accomplices, independent, over time, joyful, completely free in our bodies, with the glorious urgency of our feelings in rebellion. Through the centuries, from receiving blanket to grave, free. Y el último se llama Viaje al cementerio y viene de un libro inédito también que se llama Río sobre Filadelfia, dedicado a 2 Filadelfias, la de Costa Rica y la del norte, donde viví experiencias muy importantes. Viaje al cementerio. Oeste de Trenton. El Delaware con sus puentes arqueados, la velocidad serpentina entre tanto cemento, el túnel de la ruta 29, 295 to Camden, y yo silente, sintiendo la velocidad como castigo, sabedora del final próximo.
las manos sobre el volante, vuelto el rostro hacia el vértigo, el hombre, sin una palabra, ausente. La ciudad, alentando a intermitencias las luces de la tarde, intenta ocultar la inmundicia, su aliento postindustrial y sus ruinas. Esa megápolis indiferente niega rotunda toda pretensión de futuro. Trago poco a poco el dolor y avisoro las tumbas con sus obeliscos marmóreos. El hombre lanza una mirada repentina y regresa los ojos al asfalto. Ciudad del silencio, sin pasos múltiples a la salida de las fábricas, ahora abandonadas, contiene a hombre y mujer distantes. Visit to the cemetery. West of Trenton, the Delaware with its arched bridges, serpentine speed between so much cement, the Route 29 tunnel, 295 to Camden. And I, silent, feeling the speed like a punishment, knowing the end coming next. Hands on the wheel, facing vertigo, the man without a word, absent. The city. Si quieres que te vean. The city, urged by blinking lights of evening, trying to hide the filth, its post-industrial air, and its ruins. That indifferent megalopolis roundly denies any pretense of future. Little by little, I swallow the pain and survey the tombs with their marble obelisks. The man glances quickly and returns his gaze to the pavement. City of silence, no crowds leaving the factories, abandoned now, only a man and a woman distant. Muchas gracias a Magda, muchas gracias a Janet por esta maravillosa poesía. Y bueno, ahora seguimos con nuestra queridísima, nuestra muy, muy querida Valeria Varas, con quien nos une lazos pues muy fuertes. Ella vivió situaciones extremas en Chile y que han estado muy cercanas a mí, así que su poesía es profundamente conmovedora y profundamente comprometida. Creo que la van a disfrutar muchísimo como han disfrutado cada una de estas poetas desde su vertiente. Así que, Valeria, bienvenida a las palabras viajeras. Adelante, Valeria. Estás con el micrófono apagado. El micrófono tuyo está apagado. Abajo, a la izquierda, hay un pequeño... Yo ya varias veces lo pongo, pero como que se apaga solo. Ya está. Ya. Bueno, primero que nada quiero darles un agradecimiento, ¿verdad? En especial a Arabella y a María, porque nos han tenido una paciencia infinita, pero infinita. Y a Janet, quien va a leer mis poemas. Quiero decirles que ni nací en un pueblo santo, sino nací en uno impío con nombre de mujer. No nací en Santa María. Nací en un pueblo minero llamado María Elena, porque los dueños de las minas salitreras le ponían nombre de mujeres que vaya a saber qué les interesaban a ellos, ¿verdad? Entonces, yo nací en María Elena, no en una santa. Bueno, voy a leer mi poema de este poemario, Cantando me defiendo. A veces olvido los pasos que vienen tras de mí, el ruido de agua clara que vierte su espuma en el camino, el murmullo de aves que ensombrecen el cielo, y ese olor a bestia que rasga mis espaldas. A veces me han hecho olvidar que todo eso soy, fuente,
pájaro, jaguar, gato, liebre, delfín, río, corriente, peñasco, una punta de lanza atisbando el horizonte, indomable guerrera puesta en este siglo del olvido, hembra que resiste la muerte de su especie, un arcoíris sobre la tierra, un ruido de temblores buscando su acomodo, un remolino de vida, un pueblo, un territorio, una patria, una mujer de esperanzas. Janet? Sometimes I forget the steps that come after me, the sound of clear water that pours its foam on the road, the murmur of birds that overshadow the sky, and that beast smell that rends my back. Sometimes they made me forget I am all that fountain, bird, jaguar, cat, hare, dolphin, river, current, cliff rock, an arrowhead watching the horizon, indomitable warrior, put in this century of oblivion, female who resists the death of her species, a rainbow over the earth, a quaking noise seeking accommodation, a swirl of life, a town, a territory, a homeland, a woman of hope. Gracias. Ahora voy a leer del libro también Cantando me defiendo. Hoy, vida, te tomaré por los estribos y te traeré hasta lo más hondo de mí y te retorceré el cuello como tú lo has hecho conmigo. Hoy, vida, lo juro con juramento de mujer torturada, de mujer violada, de mujer despreciada y de mujer seno, vida, pan, sexo, hijo. Te tomaré por donde más te duela y te enderezaré para que sirvas a mis propósitos, que no son solo míos, sino también los nuestros. Trataré aunque aúlles, como un día yo también lo hice, como hoy muchos lo hacen, como mañana otros lo harán. A lo más hondo y humano, a lo más divino y terreno, a lo más íntimo y telúrico, a lo más sangrante y esperanzador, a lo más profundo, a lo más querido, a lo único nuestro, a lo mío, a lo de ellos, a lo de todos, a esa loca e irreverente fe en el mañana. Janet? Today, life, I will take you by the stirrups and bring you to the depths of me and wring your neck. Abu Hezi. Today, life, I swear with the oath of a woman tortured, of a raped woman, of a disdained woman, of a breast woman, life, bread, sex, son. I will take you where it hurts you the most and fix you so that you serve my purposes that are not only mine, but also ours. I will bind you though you howl, as one day I did too, as today many do, as tomorrow others will, to the deepest and most human, to the most divine and earthly, to the most intimate and telluric, to the most bloody and hopeful, to the deepest, to the dearest, to what's ours alone, to mine, to theirs, to everyone's, to that crazy and irreverent faith in tomorrow. Ay, me apagan disculpe, me apagan el micrófono. Este poemario de memoria en mí. Viaje. Me asusta mi pequeñez, fragilidad, estructura de polvo de arena. Qué fugacidad de aliento, cuerpo, manos, ojos. El desierto con su sequedad acerca del firmamento, un movimiento de mi mano no asusta estrellas. Terrena soy, pequeña y poderosa, y no estoy sola. Mi corazón late con el engranaje del firmamento. Mi sangre viaja por ríos de Vía Láctea, y lo siento y comprendo esta tarea de pensarme. Janet? My smallness scares me. Fragility, sand, dust, structure. What a fleeting breath, body, hands, eyes. The desert with its dryness draws the sky near.
A movement of my hand does not scare stars. Earthly I am, small and powerful, and I am not alone. My heart beats with the inner workings of the sky. My blood travels by Milky Way rivers, and I sense and I understand this task of thinking of myself. Gracias. Del poemario Ofidia. Exijo. Yo, la mujer reptil, la que cambia de piel como de casa, la obligada a despellejarse y desnuda a dejar cada patria abandonada en el suelo, pido un nombre limpio de excremento. Janet. I demand. I, the reptile woman who changes skins like houses, the one obligated to skin herself and naked leave each homeland abandoned on the ground. I ask for a name clean of excrement. De Ofidia también, destierro. Caminos secretos y ausencias que nos llevan donde todo será mejor, aunque tapizan nuestras alas con pasaportes, permisos y acuerdos migratorios. Exile. Secret paths and absences that take us where everything will be better, although they upholster our wings with passports, permissions, and immigration agreements. Ya para finalizar, de mi poemario Cantando me defiendo. Abriré mi pecho y en un canto de estrellas dejaré pasar la luz. Como una grupa de arrieros buscando senderos, entre piedras, polvo y agua, reconstruiremos el camino del cuerpo y el alma. En el más antiguo ritual hecho para el amor, al fin tranquilo, sin torturas, sin desaparecidos, pasará la savia de tu cuerpo. Gracias. I will open my chest and in a star song let the light come through. Like a group of muleteers looking for trails between stones, dust and water, we will rebuild the road of the body and the soul. In the oldest ritual made for love, finally calm, without torture, without the missing, the sap of your body will flow. Gracias. Bueno, después de esta inmersión en las profundidades de la poesía, vamos a leer unas cuantas participaciones en el chat y luego abrimos un espacio para Janet que converse con las poetas. Vamos a leer 2 o 3 nada más. Por ejemplo, Valeria Russell Phillips dice: Valeria, qué fuerza, qué sentimientos tan bien expresados. Janet, un buen trabajo, una hermosísima lectura. A ver, Magda, gracias por tu conmovedora poesía. En fin, después vamos a seguir leyendo, pero aquí llueven las bellísimas reflexiones sobre lo que Alejandra, muchas gracias, bellísima poesía. En fin, bellos los poemas y el escrito de Alejandra, un regalo para el pensamiento maravilloso, bello, de gente que se ha conmovido. Ahora seguimos con la programación, que significa compartir con Janet Gold sus reflexiones, tanto sobre el tema de la traducción como una breve conversación con las poetas. Adelante, Janet. Gracias, Arabella. Es un honor, es distinguida compañía y un placer conocer en esta plataforma a Alejandra, cuyos poemas traduje, y a Valeria, cuyos poemas fueron traducidos por Taylor Doherty, quien no puede estar
con nosotros esta tarde. Magda y yo hemos coincidido en conferencias literarias y recientemente colaboramos en un proyecto muy lindo de una historia de la literatura de mujeres de Centroamérica. Fue un placer, Magda, conocerte un poco más a través de los poemas tuyos que traduje. Bueno, María mencionó el jueves pasado en el último recital que yo también soy poeta y me pidió que hablara de lo que percibo como la relación entre estas dos prácticas creativas. Me ha hecho pensar mucho. Mi poesía nace en un espacio a la vez receptivo y creativo, donde escucho y donde contemplo, para luego exteriorizar y traducir lo que percibo al lenguaje. Cuando trabajo en una traducción, intento ir a ese mismo espacio de la poesía y escuchar la voz de la otra poeta para percibir los significados a veces no verbales que habitan sus palabras. Cuando traduzco, me vuelvo co-creadora de la visión de otra poeta. Juego con el lenguaje hasta sentir satisfecha que haya comunicado algo de la esencia del poema original. Gracias, María, por hacerme reflexionar en esto. Bueno, pero ahora tengo unas preguntas para cada poeta. La primera pregunta es para Alejandra. Alejandra, tu biografía dice que tu vida está marcada por el exilio y la migración política de tus padres. Háblanos, por favor, de cómo esa realidad ha marcado también a tu poesía y en qué sentido. Gracias. Muchas gracias, Janet. Bueno, primero agradecerte enormemente. Tu trabajo es maravilloso y ahora yo también te intercambio una pregunta. Bueno, es una respuesta bastante compleja, ¿verdad? Creo que lo que de alguna forma marcó ha sido un poco esta movilidad, ¿no? A veces construimos lo que construimos, ¿verdad? Eso que sea la poesía o eso que sea el camino que cada una haya elegido para compartir con los demás. Creemos que eso siempre tiene como una especie de unidad, ¿no? Como que buscamos, ¿verdad? También históricamente nos han enseñado que hay siempre una unidad, como si todo tuviese un mismo color, ¿no? Aunque con diferentes veladuras. Entonces, yo me he cuestionado mucho porque he sentido que mi poesía es una poesía a veces como fragmentada, si se quiere, ¿verdad? Aunque los temas de alguna forma lleguen a esa misma raíz, que es de alguna forma la migración, el tiempo, diferentes paisajes, recuerdos, ¿verdad? Creo que hay algo de heterogeneidad en la forma, en la escritura propiamente, en su formato de escritura, también en el tema, en los temas, y también a veces en ese color que hace que cada texto tenga una personalidad, ¿verdad? Obviamente, pues todas vamos transitando caminos diferentes en la poesía, pero creo que eso de alguna forma es lo que yo misma he podido ver más conscientemente en mi trabajo. Y bueno, pues te agradezco de verdad esta devolución en forma de interrogante. Yo quisiera a la vez hacerte una pregunta, creo que es un poco relacionada con lo que María, ¿verdad?, te había consultado, y es cómo logras, cómo logras como traductora esa forma de ponerte en los zapatos de la poeta, considerando esa diversidad también de textos a los que, ¿verdad?, te enfrentas a la hora de traducir, ¿no? Si cada texto tiene una personalidad, ¿cómo haces para tratar de comprender
¿verdad? O de sentir, o cuál es ese adjetivo, ¿verdad? En el cual, con el cual te vistes para poder hacer la traducción. Bueno, una palabra me viene a la mente cuando me haces esa pregunta y es porosidad. Es que a veces me siento hasta demasiado porosa, hasta me siento demasiado, que puedo sentir a veces lo que está sintiendo la gente alrededor mío. Y a veces trato de construir barreras para no sentir demasiado. Pero cuando me pongo en ese lugar de la poesía, que es uno de mis espacios preferidos en la vida, como dejo que esa porosidad florezca. Y me abro a la visión de otras. Gracias por la pregunta. Ahora tengo una pregunta para Magda. En ese primer poema que leímos hoy, la primera que por cierto me encanta, Magda, has dado carácter y espíritu a una figura histórica. Le conferiste individualidad y le diste voz. ¿Qué te inspiró a escribir este poema y cómo ves la relación de ese personaje con nosotras hoy día? No veo a Magda. Está con el micrófono apagado, Magda. ¿Ahora? Ya, ahora sí. Muchísimas gracias por la pregunta, Janet. Y decía que me voy a ir de nuevo al sentimiento de Antigua para decirte que fueron sus muros, sus calles empedradas, sus conventos, los que me hablaron de la historia de Antigua y me llevaron al periodo de la conquista, que está latente todavía en la injusticia, en la segregación, en la violencia que las calles transpiran en ciertos momentos. Por ejemplo, me trasladaba yo a la universidad y encontraba en las mañanas sobre las piedras gotas de sangre, algo que uno no espera en una ciudad. Y llegué así a estudiar la ciudad y la historia y no pude dejar de ver las mujeres de la historia de la conquista y por supuesto a esa gran mujer, María Luisa, la primera mujer, ella casada según el ritual indígena, no llegó a esa sociedad sintiéndose menos. Y ella, sentí yo, jamás podría percibir en esa primera mirada, acompañando a su marido, que ella iba a ser vista como la otra, como la querida, como la no legítima, porque ella salió de su pueblo casada. Entonces me puse en la piel de esa mujer para sentir el conflicto de la conquista en ese primer momento. Uh-huh. Y me sorprendió leer en la historia porque hay un trabajo de investigación duro detrás de ese libro, que es un libro pequeñito, pero que me costó muchísimo. Encontré que esa mujer dio pasos importantísimos, le dio la única descendencia a Pedro de Alvarado, porque las otras esposas no tuvieron hijos. Entonces ella es la madre de los mestizos centroamericanos y lo acompañó a todas las rutas que hizo por América Latina. Estuvo con él hasta su muerte en 1537. Ella murió en esa fecha y Pedro de Alvarado en 1541. Es decir, le sobrevivió 4 años. Y ella fue conocida por su presencia en la vida colonial y además fue enterrada con honores y está enterrada en la catedral.
a ella se le reconoció su linaje y se le reconoció también en aquel periodo de conquista su lugar en la vida de Pedro de Alvarado. Entonces, recordé también que ¿por qué ella no se inquietó con las otras mujeres? Un detalle que dice el poema. ¿Por qué no se inquietó con las otras esposas? Bueno, porque el matrimonio de los linajes superiores, y ella era hija de un señor, resulta que la monogamia no era una práctica común en los altos linajes. Entonces, para ella no era importante el detalle. Ujú. Y luego, claro, el contacto que hubo con las otras esposas es todo muy interesante y creo que nos habla de la historia de Centroamérica, de nuestros orígenes y de su palabra decidida. Yo extraje eso de pequeños detalles, porque casi no hay nada de María Luisa en la historia. Entonces, de pequeños detalles, logré ver o entrever que muy posiblemente esa voz era una voz firme, decidida, autodefinida, y me gustó verla así. Ujú. Es que y también me pareció como la precursora para las hermanas, ¿no? La voz del segundo poema que leímos, ¿no? Exhortando a las hermanas, a las mujeres a ser libres. Ella era como la primera a hacer eso. Bueno, y ahora para Valeria. Valeria, en los poemas tuyos que hemos leído hoy, eres una, cito, indomable guerrera que retuerce el cuello de la vida. También te asusta tu propia pequeñez. Eres a la vez pequeña y poderosa, como todas nosotras, me imagino. Háblanos, por favor, de esa dicotomía. Bueno, yo nací en el desierto más seco del mundo, más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. Y ahí no tenemos paisajes de plantas, flores. Lo que tenemos en el día son la tierra y los cerros de diferentes colores. Y en la noche la inmensidad maravillosa, o sea que solo en ese lugar se ve del universo, del firmamento, porque no hay humedad, entonces se ve claro. Por eso están los observatorios astronómicos más importantes del mundo, lo han puesto los países ahí en esa zona. Entonces, cuando niñas jugábamos a alejarnos un poco a la parte del desierto, cuando joven, y nos tirábamos a ver, ¿verdad?, a gozar viendo, pasaban estrellas fugaces, pasaba esto. Entonces, es un sentimiento de sentirse inmensamente parte de eso tan grande, porque somos parte de eso tan grande, pero a la vez tan pequeñita, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí ese poema yo lo describo así. Y bueno, también un poco sacando la ¿cómo es? Resiliencia. Nunca puedo pronunciarla. Resiliente, ¿verdad? Creo que la poesía me ha ayudado a sacar esa fuerza y creo que cada vez que la pronuncio, la poesía se me hace fuerza. Entonces, de ahí viene, ¿verdad? O sea, lo escribo débil, pero la poesía me da Sí, fuerza. ay, qué lindo. Gracias. No sé si hay tiempo para una segunda pregunta. Yo tengo la misma pregunta para las tres, si cada uno puede hablar 1 o 2 minutos. No sé si hay tiempo. Sí, podemos hacerlo. Bueno, También darle espacio a quienes nos acompañan en el chat. no, entonces, ¿sigo? Sí, claro. Ok. La poesía requiere de nosotras que no abandonemos la búsqueda
de las respuestas a nuestras inquietudes y preguntas, y que nuestra voz y visión continúen desarrollándose y evolucionando. Mi pregunta para cada uno es, ¿cómo ves la evolución de tu poesía y en qué dirección vas ahora? ¿Hacia el próximo libro? ¿Hacia el futuro? Alejandra, ¿a dónde vas? ¿Dónde voy? ¿A dónde va tu poesía? El próximo paso. El próximo paso, bueno, el próximo paso creo que es como la segunda parte de la respuesta a tu primera pregunta, es a experimentar o a jugar un poquito más al límite con esta idea de heterogeneidad en la escritura. Es el próximo trabajo que estoy haciendo y pues es eso, estoy allí jugando con formatos de escritura, ¿verdad? Que sé, obviamente que no es nada nuevo, ¿verdad? El tema del juego, de la forma en que escribimos, pero quiero que esté muy interiorizado, que sea un libro que manifieste toda esa fragmentación, diversidad, riqueza, si se quiere, de caminos y también de inquietudes. Es un libro con muchas interrogantes. Entonces, hacia allá va mi camino por ahora. Gracias. 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 Y Magda, ¿tienes algo entre manos o algo que ves en tu futuro? Tengo varios libros inéditos y no dejo de buscar, y la vida de interrogarme, y yo de desafiarla. Y en el libro Tríptico de las Mareas hay 3 caminos distintos que sigo desarrollando de algún modo. El primero es el de la poesía desde la perspectiva de la mujer en rebelión de género. Mi primera poesía fue desde ahí. Y desde esa perspectiva interrogué la vida política, la vida económica, la vida de la pareja. Y un segundo libro, porque ese libro, Tríptico de las Mareas, resume 30 años de poesía y tiene 3 libros. Es un libro de libros. Entonces tiene 3 libros. El primero está dedicado a la tierra y a la mujer. El segundo, que se llama Consejas al amigo incierto, está dedicado a la pareja y al hombre y al sol. Y el tercer libro está dedicado a la luna. Y en la segunda parte hay mucho de lo que también estoy haciendo ahora, que es poesía político-filosófica. Esas dos percepciones. Y en el último libro hay una que está dedicado a la luna. Hay una nueva dirección que tiene que ver con la percepción del misterio, del oculto, de lo que no es visible, de lo que está más allá de lo visible y que me estremece todos los días. Y ese libro dio también un poco origen a Río sobre Filadelfia, que es un libro misterioso sobre todo lo que hay de misterioso en el amor y en la cotidianidad. Entonces, creo que ahí están tendidas las líneas, pero de pronto me asalta otra, no lo sé. Todo siempre es una sorpresa para mí la poesía porque me llega desde distintas fuentes. Qué bien. Ella me sorprende, ella me invade y me impidió irme, porque en el 2003, es casi que le digo, poesía ya no quiero más, pero no pude, me venció. Gracias, Magda. ¿Y Valeria? Bueno, yo siempre cuento que yo nunca pensé escribir, ¿verdad? Yo nunca pensé, incluso nunca creí que lo que yo estaba haciendo era poesía. Para mí eran apuntes para respirar, ¿verdad? Entonces se han transformado en libros de poesía y ahora
con el tiempo la poesía sigue como buscándome, ¿verdad? Porque, por ejemplo, me he puesto a escribir teatro, que igual me ha ido sorprendiendo porque no pensaba escribir teatro. Y la poesía igual. Acabo de sacar un libro que se llama Desperdida, y estoy trabajando en otros, ahí tengo poemas, ¿verdad? Estoy trabajando en otro que un poco creí yo que me iba a sacar de esta preocupación mía, ¿verdad? Por los derechos humanos, los derechos de las personas y la equidad y la no, ¿verdad? Y estaba escribiendo sobre X cosas y ahí voy nuevamente armándome, ¿verdad? Armándome y hablando a través de la poesía de estas situaciones, ¿verdad? Que, o sea, no me imagino yo... yo pensé que la poesía no tenía poder, pero descubrí un día que es poderosa y puede cambiar actitudes y puede cambiar personas. Cuando saqué mi primer libro de poesía, cambiaron actitudes, entonces ahí la he mantenido. Ajá. Pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, para terminar mi intervención, quisiera decir que poder participar en este proyecto tan lindo de traducir la obra de mujeres costarricenses ha sido para mí un acto de solidaridad con poetas cuyas voces admiro mucho y que merecen ser escuchadas en esferas cada vez más amplias, no solamente en su propio país. Cada poema, al ser traducido, leído, escuchado, contribuye a construir puentes entre seres humanos y entre culturas. Agradezco a María la oportunidad de haber contribuido a esta antología y a María y a Ravela y Laura y la Biblioteca Nacional por organizar esta serie de encuentros y a las tres poetas por escribir también. Gracias. Muchísimas gracias, Janet, una vez más. Bueno, es muy interesante lo que está pasando. De pronto hay sincronicidades y de pronto hay encuentros extraños. Yo hace un tiempo preparé una conferencia que se llamaba, un poco en chiste, cómo ser escritor en Costa Rica y no morir en el intento. Y en el proceso de investigación sobre la presencia de las mujeres poetas, llegué a la conclusión de que prácticamente no existían en el canon, a no ser que fuese un grupito muy pequeño. Y bueno, investigando, me encontré justamente con Rafaela Contreras y parece que el bisnieto está aquí acompañándonos, Martin Katz Darío, y encontré que no aparecía prácticamente, estaba desaparecida en el panorama literario de Costa Rica, la poeta. Se explicaba porque había publicado en Guatemala, porque había publicado en El Salvador, pero en Costa Rica prácticamente se la ignoraba. Y fue una de las razones que me motivó cuando inicié este proceso, con el ferviente deseo de dar voz a las mujeres, a tantas mujeres. Originalmente el proyecto, como les había comentado antes, era de 40 poetas. E inicialmente yo decía, bueno, pero ¿de dónde voy a sacar yo 40 poetas? Me parecía una cifra enorme. Y en el proceso de trabajo aparecieron 50 y se me quedaron montones importantísimas por fuera. Quiere decir que las mujeres en Costa Rica escribimos y nos manifestamos desde la palabra. El gran tema es justamente lo que señalaba Janet, que no hay mucha visibilización de ese trabajo y por fuera del país prácticamente se desconoce lo que se está haciendo acá. Entonces, desde esa perspectiva, pues feliz de contribuir en lo que podamos con este
con este trabajo. Un trabajo de solidaridad también, contestándole a Bárbara, que estaba un poquito preocupada por el tema de la solidaridad, que se manifiesta desde muy diversas instancias, ¿verdad? Bueno, y siguen aquí los comentarios bellísimos. Seamos libres por sobremandatos, libres, dice Bárbara Jiménez. Estoy fascinada y van a seguir sonando voces que hablan justamente de la libertad de la mujer. Después, bueno, montones de Estela, bueno, Valeria, qué fuerza, qué sentimientos también expresados. El segundo poema sobre la vida me impresionó por su intensidad y el siguiente por su belleza universal, le dice Julieta Dobles, otra poeta, a Valeria Varas. Y me encanta porque también este espacio está permitiendo que nos conozcamos más íntimamente. Yo creo que la cercanía de la cámara nos obliga como a estar casi al alcance del beso entre nosotras. Así que me parece precioso que nos estemos conociendo como creadoras y que tengamos la solidaridad de manifestarnos. Yo quiero darle ahora un espacio a María Ruff para que ella también vaya despidiendo este encuentro. Y bueno, por supuesto, invitarles. Son 8 encuentros más. Así que lunes y martes a las 4 de la tarde, una cita amorosa con la palabra. Gracias, y María, te dejo el micrófono. Gracias. Yo quería comentar una observación que hizo Linda Craft, que era todo en español, pero luego dicen en inglés a Janet, "You have made English more poetic than it deserves to be." Sí. Es decir, que tú has hecho el inglés más poético de lo que merece ser. Y creo que sí, que por eso. Curioso, ¿no? Que pueda ser tan eficaz el inglés, que pensamos que es una lengua técnica, comercial, pero como tú has mostrado, que bien sirve también para expresar sentimientos y poesía, ¿no? En ese sentido, creo que hemos todos aquí aprendido una lección con tus traducciones y tu manera de leer la poesía. Y te felicito por eso, ¿no? Yo estoy pensando en esta experiencia que tenemos del libro, la composición del libro, la lucha de Arabella por conseguir poetas, la traducción y luego estos recitales, conversatorios. Yo estaba pensando en el efecto mariposa, que me parece que se da aquí. Y resumiendo, nunca sabes cuando tomas una acción o emprendes un proyecto, por ejemplo, la compilación y traducción de 40 años de poesía escrita por mujeres en tu país, nunca sabes los efectos que puedes tener. Y me gustaría en otras ocasiones, en estos recitales, pensar un poco en el impacto de lo que estamos haciendo y lo que hemos venido haciendo. Uno de los impactos que quisiera compartir antes de cerrar hoy es el impacto en otros países de Centroamérica. Por ejemplo, yo mandé el anuncio sobre esta serie de recitales y conversatorios a otros países, ¿no? Tú sabes que a veces cuando te llega un correo, si viene en cadena, tú puedes mirar los comentarios de otra gente, ¿no? Que a lo mejor originalmente no eran para ti. O por curiosidad lo lees a ver qué hay. Y yo los leí para saber a quién se habían avisado de la serie.
y encontré esta observación de la máxima autoridad en letras de su país. Y cito, en este país tenemos tantas y tan buenas poetas como en Costa Rica. Hay que hacer algo como esto entre nosotros. Entonces yo digo que es un eco, un impacto tremendo. No es arrogancia, no creo que sea envidia, sino el reconocimiento de una autoridad en letras de otro país centroamericano, del gran valor de lo que estamos haciendo con estos recitales. Entonces, yo estoy explorando también los impactos, los ecos de lo que estamos haciendo y me gustaría también hablar de eso en otros días. Por ejemplo, ¿cuáles son los impactos que las poetas desean cuando este libro se coloque en las bibliotecas y las escuelas y esté al alcance de los jóvenes en este país? Tiene que haber un impacto y yo creo que puede ser muy grande para el futuro de las letras en Costa Rica. Y felicito a mi compañera Arabella por este proyecto colectivo. Yo creo que estamos alcanzando radio escuchas en todo el mundo que nos están oyendo y tal vez viendo si les funciona el video. Y la quiero felicitar también por la rapidez con la que compuso el libro. Hablamos de este proyecto ni siquiera hace 2 años. Hablamos en noviembre del año 2018 y ya unos 22 meses después ya está el libro compuesto y estamos en recitales. Es decir, ha funcionado con una eficiencia y rapidez admirables. Muchísimas gracias. Entonces nos vemos aquí el jueves, que van a estar con nosotras de traductora Linda Kraft y de poetas en vivo, Carla Sterloff, Sadie Salas y Mia Gallegos, y vamos a hacer un pequeño homenaje a Adi Salas. Buenas tardes a todos y gracias por estar y pasar este tiempo con nosotros hoy. Yo no sé, María, parece interesada en decir, no sé si un pequeño espacio a doña Julieta. ¿Me escuchan? Porque estoy con la conexión inestable. Decía que doña Julieta Dobles estaba muy interesada en decir algo. No sé si está todavía por ahí, doña Julieta. En realidad ya lo dije todo por el chat del Zoom. Me encantó oír a las 3 poetas a las cuales conozco bien. Hace muchos años en la juventud, es decir, estuvo en la universidad cuando yo bueno, somos colegas, somos amigas, y todas ellas, por supuesto, también. Pero me encantó lo que dijo Valeria al final, que la poesía de alguna manera salva. Uno empieza a escribir sin saber qué es lo que está escribiendo y acaba agarrándose a ella como un salvavidas. A mí me ha ayudado muchísimo en las crisis que he tenido en mi vida. Me he refugiado en la poesía y han salido libros y es más eficaz y más barata que un libro. Además, se produce una obra y eso es lo importante. Gracias a todas. Gracias. Quiero cerrar con un texto de Vera Aguilar que me parece importantísimo. Dice, creo que estos recitales son el inicio de la universalización de los sentimientos y voces de estas maravillosas poetas, una experiencia única y bella, un espacio para sentirnos cerca y una. Creo que con eso
podemos cerrar felices. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quería saber por qué la persona que me tradujo no estuvo. No ¿Quién pudo. fue? Porque yo tengo que Janet era la que me iba a traducir, pero después no la cambiaron, entonces. No, no la cambiamos. Es que Taylor siempre quiso traducir las poesías, pero en esta época está con la enseñanza en línea y otros deberes académicos. Simplemente no ha podido. No me saluda y le agradezco ¿Cómo no? la traducción que me hizo. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. Yo quería saludar desde Buenos Aires, que realmente muy emocionado y que veo que en el chat somos 50 personas, pero realmente somos 51. Ela Contreras, el espíritu de ella está acá ocupándonos y orgullosa de ser costarricense, ¿eh? Así que gracias por esto, Magda, realmente muy emocionado por este encuentro y realmente orgulloso de que ustedes sean mujeres, realmente. Bueno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Fue una bellísima, bellísima tarde y encantados, de verdad que los agradecidos por permitirnos, somos la Biblioteca Nacional, disfrutar de la poesía y bueno, muy, muy contentos y los esperamos el jueves. Muchas gracias, muchas gracias, Arabella. Y a los que no se han inscrito, a enviar el correo, la llamada, ya a partir de hoy en la noche enviamos los enlaces, así que encantados. Muchas gracias a las poetas, a la traductora, doña María, Arabella y a todos ustedes.